Hola, sean bienvenidos a la Fundación SCP. Les advertimos que hay elementos que pueden estar perturbadores, increíbles o terroríficos. Se recomienda la discreción del espectador. Bien, continuamos entonces. Ítem: SCP-038. Denominación: el árbol del todo. Clasificación del objeto: Safe. Descripción: SCP-038 fue encontrado en una granja ubicada en Nueva York en 1900. En un principio parecía un ser un manzano común. Sin embargo, luego de una inspección más cercana, se volvió aparente que SCP-038 hacía crecer cosas además de manzanas y de hecho, además de frutas. SCP-038 tiene la habilidad de clonar cualquier objeto que toque su tronco. Los objetos comenzarán a crecer casi instantáneamente y alcanzarán la madurez en cuestión de minutos. Su límite de peso es de 90,9 kilogramos o 200 libras por objeto ha sido previamente registrado. Los objetos que SCP-038 hasta ahora ha clonado incluyen manzanas, naranjas, sandías, berenjenas, barras de caramelo, snacks, televisores, tostadoras, computadoras, llaves, sillas, vino, DVD, CDs, gatos, perros y personas. Véanse apéndice 1, 2 y 3. La clonación animal y humana a través de SCP-038 no es recomendable, pues los productos parecen envejecer con rapidez. La mayoría de estos clones viven en promedio 2 semanas. Luego de examinar los cadáveres de los clones muertos, se ha podido determinar que comienzan a fermentar antes de morir. Procedimientos especiales de contención. SCP-038 debe ser regado 2 veces al día vía riego suspendido. Si el dispositivo de riego por alguna razón se daña, los encargados deberán regar a SCP-038 manualmente, hasta que sea arreglado. La iluminación será provista por una matriz de iluminación controlada por ordenador. El personal que riega a SCP-038 manualmente y el personal de mantenimiento que repara el dispositivo de riego o la matriz de iluminación deberán vestir un traje contra materiales peligrosos para prevenir clonación accidental. El árbol está actualmente situado en el sitio 23 y no hay planes para moverlo. Apéndice 1. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar artículos de las máquinas expendedoras. Apéndice número 2. El Dr. Klein ha pedido al personal que deje de clonar artículos personales. Apéndice 3. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar música y películas. Apéndice 4. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar latas de Miller, Budweiser y Fester. El Dr. Klein ha expresado además desaprobación de la calidad de los artículos clonados. Véase el documento número 338-1. Documento 338-1. Debo recordar a todo el personal que SCP-038 no es, repito, no es un juguete. No debe ser usado para clonar llaves de auto, películas y además esas cosas mundanas. Si este comportamiento continúa, me verá forzado a limitar el acceso a SCP-038. Dr. Klein. Documento 038-2. Se ha observado que SCP-038 es capaz de clonar a SCP-500. Sin embargo, esas píldoras solo funcionan el 30% de las veces, con dicha tasa de éxito de curación disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. En el 60% de los casos donde la infección es permanente, los síntomas de esta permanecen, aunque la infestación haya sido neutralizada. SCP-038 en forma parcial de testeo. Son experimentos seleccionados para registros de pruebas completos. Contacte a los investigadores afiliados por autorización. Fecha: 11 de octubre de... Propósito: confirmación de masa límite. Investigación sobre las consecuencias de su sobrepaso. Resumen de los resultados de la prueba. Un lingote de hierro de 400 libras hizo un contacto con el tronco de SCP-038. La cámara fue desocupada como medida de precaución. El lingote clonado crecía a velocidad típica, pero su desarrollo se detuvo abruptamente antes de su completación. Una examinación de la prueba abortada reveló una textura superficialmente parecida a una forma en miniatura de la corteza del tronco. El lingote fue separado de SCP-038 como siempre y posteriormente se encontró que pesaba 90,91 kilos o casi exactamente 200 libras. Fecha: 11 de octubre de... Propósito: investigación de duplicación de materia animada no biológica. Resumen de los resultados de la prueba. SCP-173, considerado un sujeto de prueba adecuado por su falta de procesos vitales verificables, se introdujo dentro de la cámara de contención de personal de clase D. Se hizo contacto con la corteza del tronco de SCP-038 y SCP-173 fue regresado inmediatamente a su celda de contención. SCP-073 comenzó su desarrollo a velocidad normal, comenzando desde el punto de contacto.
En consistencia con los resultados anteriores, el crecimiento se detuvo al umbral de 200 libras. En este caso terminado el desarrollo después de la replicación de la cabeza, el brazo derecho y parcialmente la parte superior del torso. Se ordenó al personal de clase D que rompiera el contacto visual con el clon. Cuando los sujetos de prueba finalmente pestañearon, ningún movimiento fue observado en el material clonado. La eliminación y restablecimiento de la fuente de luz en la cámara de contención no reveló ninguna reacción aparente desde el material clonado. El experimento había concluido. Durante el almacenamiento de la porción clonada de SCP-173 se observó que el símil parecía que estaba, de hecho, haciendo gestos violentos a una tasa drásticamente más lenta. El movimiento ha demostrado continuar independientemente del estado de observación. Bueno, aquí termina este SCP. Continuamos. Ítem SCP-039. Denominación: Ingenieros Probosiles. Clasificación del objeto: Euclid. Descripción: SCP-139 consiste en 23 ejemplares de Nasalis lerbatus o mononosaico, los cuales han sido sujetos a cambios anatómicos radicales. Los ojos y las bocas de SCP-139 están ausentes, dejando la cara desnuda salvo por la nariz y los orificios nasales. Ejemplares de SCP-039 poseen sentidos del tacto y oído muy agudos, compensando así la falta de ojos, basando todo contacto físico con estos sentidos, y fuertes bufidos nasales con un tipo de ecolocalización para ayudarlos a moverse dentro de su ambiente. Necropsias han revelado que el sistema digestivo también está ausente, como los ejemplares de SCP-039 se nutren o alternativamente, cómo sobreviven sin ella, son aún materia de investigación. Ejemplares de SCP-039 muestran signos de sapiencia, por ejemplo, la comunicación vía bufidos nasales, el entendimiento del inglés hablado y un complejo entendimiento de la maquinaria. Ejemplares adultos han demostrado la habilidad de operar herramientas mecánicas y poseen la habilidad de reparar y manufacturar varias piezas tecnológicas, así como el desensamble y el reensamble de un motor de combustión interna, y eficientemente alambrar una habitación pequeña. Pruebas han demostrado que SCP-039 parece trabajar más eficientemente de manera individual que en grupos, debido a que son ejemplares de SCP-039. Ocasionalmente son distinguidos por otro ejemplar. Ocasionalmente, mientras trabajan, los ejemplares de SCP-039 apretarán su abdomen y emitirán gritos de angustia. Si hay comida cerca, intentarán frotar sus caras con la sustancia. Se mantiene una hipótesis que indica que SCP-039 es el resultado de la manipulación artificial de especímenes naturales Nasalis lerbatus, con documentos recuperados durante la contención apoyada a esta hipótesis. SCP-039 es capaz de reproducirse y gestarse de manera diferente al Nasalis lerbatus. Al tiempo que se describe esto, 5 ejemplares de SCP-039 han nacido. SCP-039 ha mostrado un vínculo muy estrecho entre sus especies, con los recién nacidos siendo criados por los adultos capaces. Nuevos ejemplares nacen con anomalías nanomáticas similares a los otros ejemplares de SCP-039, pero carecen del conocimiento de los otros ejemplares. Los ejemplares padres les enseñan a los recién nacidos habilidades básicas de comunicación hasta que llegan a la edad de 6 meses. En este punto, las habilidades tecnológicas son enseñadas por otros ejemplares adultos. SCP-039 fue recuperado por unas instalaciones de investigación deshabilitadas ubicadas en 50 kilómetros de la ciudad de Nevada. Documentos recuperados durante la contención, ubicados en las instalaciones del propietario, una compañía de investigación para el avance de las habilidades naturales humanas. 20 ejemplares de SCP-039 aparentemente estuvieron viviendo y mantenidos en las instalaciones por un periodo de tiempo indeterminado. Documentos adicionales recobrados indican que un proyecto estaba siendo conducido para aumentar la inteligencia humana. Ese proyecto, al parecer, tuvo que ser cancelado rápidamente debido al colapso de la compañía, con los bienes vendidos a un grupo desconocido. Investigación complementaria y en los grupos que adquirieron los bienes no han revelado nada significante. Procedimientos especiales de conducción. Todos los ejemplares de SCP-039 deben ser contenidos en la cámara 2B de observación desértica del sitio 77. Al menos 2 guardias de seguridad deben monitorear el interior y el exterior de la cámara de SCP-039 y deben ser rotados cada 6 horas. Miembros del equipo de trabajo no pueden entrar a la cámara de SCP-039 sin el acompañamiento de una escolta de seguridad y solo deben entrar con propósitos de investigación.
o para la examinación de que no haya sabotaje en el contenido de la cámara o contrabando, lo que ocurre semanalmente. El 18 de noviembre del 2000, SCP-039-8 quedó embarazada. La responsabilidad de su contención fue resignada al personal veterinario del ala de observación. Anexo: SCP-039-A. Varios documentos recobrados durante la contención inicial parecen describir el desarrollo inicial del prototipo de SCP-039. Investigaciones han comenzado a desarrollar un modo para recrear el proceso que creó nuevos ejemplares de SCP-039. Sin embargo, el daño acumulado con las notas anteriores a la contención ha hecho que la mayoría de ellas sea ininteligible. Hypeblock removido. Se han vuelto casi el 100% más productivos, sin contar el tiempo extra debido a los descansos reducidos. Con este suceso, consideramos la remoción de sus orificios nasales, siempre y cuando la falta de estos no afecte su producción. Werner estuvo viéndolos mientras trabajaban hoy, y se dio cuenta de que algunos oprimían sus estómagos. Al parecer experimentan dolores de un hambre fantasma, a pesar de que no necesiten comida. A menos que esto empiece a afectar la productividad, continuaremos tal y como están. Tratamos de remover los órganos oculares para que solo trabajen de memoria. Luego de varios intentos inconclusos, logramos uno al punto donde puntó casi tan alto como en el punto de control. Decidimos seguir con esta iniciativa, y si es exitosa, la aplicaremos a todos los especímenes. Edición: una actualización parece que la remoción de la vista incrementó el sentido del tacto de la mayoría de los especímenes, y, marcadamente, hizo que estos sujetos iniciales de prueba subieran a un nivel de productividad que excede las expectativas. Debido a esto, aplicaremos los cambios a todos los especímenes disponibles. Algunos de ellos no se adaptaron tan bien, pero aún son buenos para reponer partes. Mientras tanto, te pondremos en el almacén. Después del éxito de la remoción ocular, Damien sugirió que deberíamos aumentar la productividad aumentándoles el sentido del oído. Mientras se quedaran en la fábrica estaría bien. Debido a que no hay mucho ahí que pudiera dañar sus oídos, las pruebas comenzarán en una semana o algo así. Un éxito masivo. Con la eliminación de la vista y la necesidad de comida, y con la amplificación del oído y del tacto, logramos elevar la producción en un 211% sobre nuestros sujetos iniciales de prueba. La administración concedió a darnos tiempo extra para terminar nuestro proyecto, y pensar que nos vendieron este proyecto por nada. Hombre, siento que estoy danzando en el aire. Edición: un pequeño incidente hoy. Uno de los especímenes estaba fuera de su corral y tomó un montón de herramientas. Lo metimos de nuevo y lo sellamos otra vez. Alan dice que le echará un vistazo a las puertas mañana. Bueno, aquí termina este video. Espero les haya gustado. Soy 018 Marine 237 despidiéndome. Hasta luego.